muy buen día, un gusto de saludarlos. Una encuesta realizada entre mayo y junio del año pasado, entre 260 directores de establecimientos de educación pública chilena, incluye un ranking con sus principales preocupaciones. Se destaca, en segundo lugar, el tema de los estudiantes con problemas emocionales. Recién en la quinta posición aparecen como preocupación los resultados académicos y solo en el décimo lugar las prácticas de enseñanza poco efectivas en el aula. Vamos a conversar sobre la crisis de la educación en Chile con Carola Quinteros. Ella es la directora de Educación Diferencial de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor, todo el gusto es nuestro. A ver, cuéntame, Carola, ¿de qué se trata? Se habla mucho de la crisis de educación, se habla de que hay poca comprensión lectora, que las habilidades de matemáticas, las científicas son limitadas, que hay una falta de desarrollo emocional, que hay una gran diferencia entre las escuelas rurales y urbanas, como también de las públicas y las privadas. A ver, ¿todo eso o estoy mal o faltan cosas? O todas las anteriores. Todas las anteriores y más, ¿no? A ver, el sistema educacional en cualquier parte del mundo, el sistema educacional debe ser el reflejo de la sociedad, ¿no es cierto? Ahí confluyen demasiadas variables. Pasamos mucho tiempo, muchos años de nuestra vida en el sistema escolar. Todos alguna vez fuimos estudiantes, alguna vez estuvimos enfrente de un profesor, por lo tanto nos sentimos con el derecho de hablar qué es lo que tienen que hacer o no hacer los profesores, porque vivimos eso en algún momento en nuestra vida, ¿no? De este lado, la gran mayoría de nosotros y algunos de ambos lados. Entonces, exigimos mucho al sistema educacional, tenemos altas expectativas y pensamos que se solucionan la gran mayoría de los problemas de la sociedad en en el ámbito escolar. Y por eso sí, es cierto, todo lo que dije anteriormente es verdad. Pasamos mucho tiempo, muchos años en el sistema escolar y sí, gran parte de los problemas o de las situaciones, sobre todo de la sociedad, se deben de aprender, reforzar en los ambientes escolares. Y ahí es donde, después de la pandemia, nos volvimos locos cuando prendíamos la televisión, ¿verdad? Y escuchábamos en la radio, en los diarios, la violencia, cómo no podíamos manejar los conflictos, que tanto entre los profesores, estudiantes entre estudiantes a profesores. O sea, porque claro, pasaron mucho tiempo en el cual no pudimos practicar nuestras habilidades sociales, no pudimos fortalecer las habilidades sociales, no supimos cómo resolver conflictos, porque no los tuvimos, no tuvimos ese tipo de conflictos, entonces, claro, vimos esto y todos nos espantamos. Por otro lado están las pruebas de conocimiento estandarizado, se está dando el CIMSE, las pruebas internacionales, donde ven que muchos de nuestros estudiantes no entienden lo que leen, que se perdió aproximadamente 2 años de conocimiento y más. Va a depender del sector, como tú bien decías, va a depender de las diferentes. Tenemos un país súper complejo, en eso es un territorio muy extenso, donde hay distintas variables. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues, ¿dónde ponemos el foco? ¿En los aprendizajes? ¿Ponemos el foco en las habilidades sociales? Eh, ¿Contenemos? Porque venimos pasando una situación muy violenta emocionalmente en términos familiares, laborales, estrés, violencia intrafamiliar, pérdida de seres queridos, que todo eso también significó la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo contenemos? ¿Nos preocupamos de estudiar? ¿Nos preocupamos de los aprendizajes puros y duros? Yo creo que tenemos que poner en orden las prioridades, ¿no? Oye, Nuestras pero prioridades.
Sí, perdona, pero es que, a ver, tú me hablas, me dices que el tema, bueno, obviamente después de la pandemia, de todo lo que sucedió, pero el tema de del déficit, por ejemplo, comprensión lectora, las habilidades de matemática, de científicas que están siendo limitadas y que falta el desarrollo de las sensibilidades, de las habilidades socioemocionales, eso venimos hablándolo hace mucho rato. Entonces, me da la sensación de que nos hemos pasado mucho en lo que se dice como buscar hacer el diagnóstico y ver el tema de qué es lo que está sucediendo mal. Pero no estamos hablando de las soluciones, de cómo hacerlo, ¿no? Es que yo creo que sí se han buscado soluciones, Miriam, y sí se han trabajado en soluciones. Y los distintos gobiernos, el problema es que los tomamos con el gobierno de turno y no como una política de Estado, ¿no? Porque si yo Perfecto. me voy, porque sí, yo concuerdo contigo que estamos siempre en el diagnóstico, pero si hacemos doble clic, también hay muchas acciones que se han ido haciendo en los distintos gobiernos para enfrentar el diagnóstico. Desde el 2003, formación inicial docente, las comisiones de formación inicial, marco para la buena enseñanza, vamos a evaluar a los profesores. ¿Cómo los vamos a evaluar? Las universidades, ¿cómo van a formar a los profesores? Salen los estándares de formación inicial docente, los contenidos mínimos, que los estándares mínimos que los profesores novatos deben de saber. Entonces, como te digo, cada gobierno toma este diagnóstico, lo interpreta, ¿no es cierto? Porque son personas, interpretan y aplican acciones. Pero yo creo, como te comentaba en un comienzo, la educación es la vida misma, tiene millones de aristas, es un problema con múltiples variables y va a depender, ya, vamos a evaluar a los profesores, ¿no? Y todos nos ponemos a evaluar, marco para la buena enseñanza, portafolio, no sé qué. No, no vamos a evaluar a los profesores. ¿Te fijas? Porque, y claro, esto empezó el 2003 y han pasado y tú dices, pero ¿y en qué se ha avanzado? ¿No? Porque ahí sí te encuentro que tienes un punto absolutamente claro. Cuando dices el diagnóstico, yo creo que hacemos mucho diagnóstico, hacemos acciones, pero nadie sabe el impacto de esas acciones. Eso sí, yo creo que porque se nos acaba el gobierno y viene el otro. ¿Y eso Entonces, por qué? Porque las personas dedicadas a hacer los estudios, por ejemplo, del ministerio, no necesariamente el ministro y eso, porque claro, en claro, 4 años cambió, sino que el centro de estudios que debe tener, me imagino ellos, sí, sí, tiene el centro de no estudio. hacen, no hacen un seguimiento de lo que pasa, no hacen el estudio realmente, porque a ver, hablemos ya de algo bien puntual, por ejemplo, el tema de la deserción escolar. Ya, Es muy grave y eso sí que es, bueno, venía de antes, ¿no? Pero se había superado los exageró indicadores, y, po, estábamos, y se exageró muchísimo después, obviamente, muchísimo. con el tema de la pandemia. Cuéntame Sí. un poquito qué pasa ahí con esa deserción escolar, cuáles han sido las políticas que se han armado, porque dice, hay que reencantar a los muchachos, pero parece que no se han reencantado nada. Claro, ese ejemplo de la deserción, por ejemplo, eso es un elemento que sí siento que políticas públicas hay muy instaladas y eso es una política pública que ha pasado año tras año y hemos ido solucionando y íbamos muy bien encaminados, teníamos muy buenos indicadores, tanto en ambientes rurales como urbanos, o sea, claro, y llega la pandemia y al parecer no era tan necesario ir al colegio, ¿no? Entonces, en estos 2 años parece que en vez de, prefiero dejar a mi hijo en la casa y yo irme a trabajar, o no salir de la casa y quedarme con él, gasto menos, ¿no? Y parece que no pasaba mucho si no salía, porque tuvo 2 años acá, ¿no? Entonces, eso sí, bajamos considerablemente los indicadores. Y hemos estado trabajando, yo creo que como política pública se han estado instalando distintas medidas.
de llevar nuevamente al estudiante, y así lo han reflejado a lo menos este año. La tasa ¿De deserción? de deserción ha bajado considerablemente este año. Tenemos que esperar al final para ver cómo se termina este año escolar con todos los estudiantes. Siento que este año 2023 hemos retomado las escuelas, ¿ya? Y eso lo han hecho el trabajo de los servicios locales, lo ha hecho el trabajo de los municipios que todavía están a cargo de la educación municipal, lo ha hecho mucho las distintas ONG, las distintas fundaciones que se dedican. Yo creo que de manera aislada todos hemos ido, y también políticas públicas que ha instalado el gobierno, en el cual ha dado incentivos a que vuelvan los estudiantes al colegio. Al aula, claro. Oye, Claro. pero a ver, tú pusiste un súper buen ejemplo en el tema de que hay mucha gente que dijo, a ver, estos 2 años y no pasó nada. Bueno, quiere decir, de alguna manera ya se había pronosticado que para el 2020 iba a haber un gran porcentaje de alumnos que iba a estar teniendo clases en forma online. Pero, a ver, ¿qué pasa con la innovación pedagógica en ese sentido? Porque hay muchos papás, mucha gente que se quejó y decía, a ver, los niños se ponían el computador, se juntaban en la clase, y la verdad que era escuchar al profe hablar. En buenas cuentas, la innovación pedagógica, el tema de la tecnología, no fue mucho el cambio. Bueno, no estábamos preparados porque fue como de repente, pero ahora nos hemos seguido preparando, hemos preparado a los profesores para empezar a ver, por ejemplo, más videos, más ejemplos, para hacer más investigación a través y juntarlos después para hacer talleres. ¿Ese tipo de innovación se está haciendo? Mira, voy a hablar desde la experiencia que tenemos, no sé, de la que yo conozco. Claro, Miriam, o sea, de un día para otro nos quedamos en la casa, y los profesores también de un día para otro. A ellos no les avisaron antes. Entonces, a mí tampoco me avisaron antes. Y yo soy profesora de universidad, y pucha que me costó, ¿ah? Y esta cosa de la tecnología para mí fue un tremendo desafío, hacer clases virtuales, porque no tenía preparación, porque nadie me había preparado, y tampoco no había nadie aquí que me pudiese preparar, ¿ya? Entonces, yo podría haber estado ávida también de querer aprender para llegar de mejor manera a mis estudiantes, pero tampoco encontraba a nadie que estuviese capacitado. Y eso en universidad, imagínate en los colegios, ¿ya? Entonces, para dejar un poquito, eso era lo que pasó. Entonces, a los profesores, yo tengo un poco más de 20 años de experiencia, pero hay profesores que llevan más años que yo de experiencia, y aún así sacaron adelante, no sé cómo, con una creatividad increíble en los sectores más rurales, más extremos. Ahí tenemos casos de radios comunales, de millones de experiencias preciosas y riquísimas que lograron con la iniciativa, con la creatividad del docente, que pucha que hay que también alabar, ¿eh? Porque él también estaba en su casa, él también estaba con COVID, también estaba muerto de susto por lo que venía, y también tenía a sus hijos en la casa. Entonces, ya, pero dicho esto, ¿qué hemos hecho después? Yo creo que el Estado en ese momento reaccionó no sé, yo no soy quien para decir rápido o no, porque de verdad todos estábamos como paralizados. Hoy día es súper fácil criticar, ¿no? Y decir, debería haber sido antes. Pero en ese momento pensábamos que la otra semana íbamos a volver todos a la oficina, ¿no? Entonces, pero sí entregó mucho material. Y en las páginas web del Ministerio de Educación de ese momento, los instructivos nos capacitaron. Yo
yo aproveché de las capacitaciones que subían para entender los classroom, para entender cómo era la educación virtual, y ese material todavía no lo revisaba ahora último, pero estuvo por mucho, mucho tiempo colgado en las páginas del ministerio, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, sé que existía material, y ahora es cosa de que tú empieces a mirar la formación continua que existe en las universidades dirigida a los profesores. La gran mayoría de ella transitó a la virtualidad. Y es justamente porque es una tecnología, es un conocimiento que llegó, que los tenemos en las universidades y que lo queremos seguir utilizando. Ya el profesor que se está capacitando también lo encuentra atractivo en términos económicos, en términos de tiempo, de traslado, de efectividad. Creo que el uso de las tecnologías para formarnos o para la formación continua llegó para quedarse en los profesionales. Otra cosa es en los niños, ¿ya? Porque yo ahí sí tengo un doble clic. Formación continua en profesionales, sí puede ser 100% virtual sin mayor problema porque tenemos un autocontrol distinto, una motivación distinta, ¿no? El aprendizaje inicial obviamente es muy complejo de manera virtual, porque Sí. estamos formando otras habilidades, no estamos No, entregando solo conocimientos, ¿no? sí, que por supuesto, te encuentro toda la razón, pero mi duda era a ver si habíamos aprendido algo del tema de la pandemia, en el sentido de ustedes, por ejemplo, son los que preparan a los futuros profes, ¿no? Entonces, a ver, es cierto que la tecnología no reemplaza al docente, pero le asigna un rol distinto, uno nuevo. De Sí, alguna manera es guía, es orientador, es motivador. mediador del Más, aprendizaje, ¿no es claro, más cierto? que en la entrega de, a ver, saquen el cuaderno y anoten, ¿no? El Sí, dictado de antes, por ejemplo, de cuando yo estudié, era todo el día escribir, escribir, escribir para escuchar al profe. Hoy día los profes se enfrentan a estas cosas de teléfono en las que los chicos dicen, le voy a grabar su clase. y la inteligencia artificial no Y la hemos llegado. inteligencia artificial, y bueno, y el tema de, por ejemplo, trabajar con los classroom, como dices tú, y cómo funcionan, cómo subir Claro. material, etcétera. O sea, de alguna manera hay que preparar a los profesores de otra forma, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí existe y quedó. Y nuestra formación inicial, claramente hay un antes y un después de la pandemia. Nuestra formación inicial, cuando te digo cómo formamos a nuestros profesores ahora, Ujú. tenemos, por ejemplo, cosa que no teníamos antes de la pandemia, una hiperaula. Una hiperaula que tiene a disposición toda la tecnología, y entendemos la hiperaula como un concepto absolutamente dinámico, que donde el profesor es un mediador, que el estudiante es el que construye su aprendizaje, y nosotros lo hacemos clases aquí en la hiperaula justamente para eso, ¿ya? Para que tú eres el protagonista de tu aprendizaje, no te voy a enseñar contenido, te tengo que formar habilidades, porque los contenidos mañana ya están obsoletos o tú vas y los buscas, pero sí la habilidad, el razonar, el cuestionar, el analizar situaciones. Eso son habilidades superiores que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, y para que ellos las desarrollen en las aulas de nuestro país. Perfecto. Oye, hay también un tema, la gente dice, de repente un estudio que estuve mirando, decía el tema de que los profesores tomaran en cuenta las inquietudes y necesidades de los alumnos y de sus comunidades, de sus apoderados, sus Sí, profesores, etcétera, de toda la comunidad escolar, porque en este momento existiría una dependencia excesiva de los alumnos hacia los profesores por aquello, lo que recién comentaba, que no se estaría enseñando todavía el tema de tomar decisiones. sí, sí. Es que es una habilidad de pensamiento superior que cuesta mucho, y nos cuesta a nosotros los adultos, los formadores, tomar nuestras propias decisiones, porque eso lleva
tener conocimiento, discernir, priorizar, otras habilidades anteriores. Ahora, el trabajo en los colegios o los mismos docentes hoy día están siendo altamente demandados el tema de la toma de decisiones y el tema del currículum, ¿no? Siempre hay una parte del currículum que debe responder a la identidad local, ¿no? Debemos de transferir los contenidos que nos dictamina a lo que nosotros de verdad requerimos, ¿no? Entonces, es muy importante lo que tú señalas, porque ese yo creo que es el mayor desafío que tenemos en educación. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes, porque si tú te fijas, tomar decisiones por nosotros mismos es todo? Es cómo actúo en el recreo, cómo actúo fuera del colegio, cómo actúo dentro de la sala de clase. O sea, estoy tomando decisiones constantemente. Y si yo sé cuáles son los procesos cognitivos, dónde me debo de poner para tomar una u otra decisión, tenemos resuelta la sociedad, ¿no? Bueno, claro, oye, pero me imagino además que hay otro peligro y obviamente un desafío terriblemente para los profesores, terrible para los profesores, porque se tienen que desprender de sus propias creencias para poder enseñar al otro a que tome su decisión y respetarle esa decisión, ¿no es cierto? Sí. Así que me Es que imagino bueno, que es un desafío grande. es que claro, tú ahí pasas por el tema que a mí me apasiona, que es la educación emocional, ¿no? Ujú. Que el respeto por el otro, el respeto de verdad por el otro, independiente si eres mi estudiante, mi subalterno, mi autoridad, mi jefe, mi director, mi docente. Yo te respeto por ser otro, te respeto eh, y eso se aprende. Y eso sí se enseña, y se enseña en el espacio activo, y se enseña en el espacio activo donde hay interacción con otros, y se enseña en la sala de clase, y se aprende en la sala de clase, y le tenemos que dar nombre a eso. Tenemos que decir, esto es respetar al otro. No es solo el respetar el turno de la mano, del refalín, no, no. Usted debe de respetar lo que estamos conversando, cómo te sientes, cómo te sentiste después de mi comentario. ¿Te gustó? Halaga, hazle un halago a tu compañero. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan difícil decir algo bueno a un compañero? O también, ¿por qué es tan difícil decirme algo bueno a mí? Entonces, eso, de a poco, tú vas formando la educación emocional y vas tomando decisiones respetando las diferencias, respetando al otro en su individualidad. Entonces, sí, nos hemos transformado en una sociedad súper poco tolerante de las diferencias, de las opiniones. Ujú. Si no dices o haces lo que a mí me parece, está malo. Bueno, de hecho, por eso a lo mejor, no lo sé, puede ser el gran tema, el tema del bullying que ha surgido tan Es que, fuerte claro, es en los justamente colegios, eso. porque los chiquititos de repente no necesariamente tienen las herramientas como para defenderse ante el más prepotente en buenas cuentas, ¿no? Y el Claro, porque, prepotente también tiene sus razones para hacerlo. claro, mira, es un tema es muy complejo, Sí. porque tú dices ya, por un lado, tú dices, ¿no? La persona que es violenta tiene sus razones para hacerlo, lo fueron con él, ya, tenemos un historial ahí que podemos trabajar. Por otro lado, tenemos hoy día las redes sociales que nos están, los youtubers, ¿no? Yo pensaba, la otra vez conversaba también en un medio de comunicación y decía, pero hagamos el ejercicio, un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años, que estuvo 2 años en su casa. Yo tengo hijos de esa edad. Digo honestamente que en algún momento dije, ¿sabes qué? Conéctate a la tele, pero déjame trabajar, ¿no? Ya me olvidé de todo lo que yo había pensado en mi crianza personal, ¿no? Entonces ya, un niño de 12 años estuvo 2 años viendo un youtuber
en un mundo que no es real, pero tampoco el niño de 12 años tuvo un mundo real esos 2 años. Por lo tanto, lo más parecido era lo que veía en la web o en la televisión. Y vio a este youtuber que resolvía los problemas molestando a los demás, pegando, haciendo unos desafíos absurdos que salieron en el tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, y así él tenía más seguidores, más auspicio, ganaba dinero y era el camino más fácil a seguir. Salimos de pandemia y además a ese elemento que estuvimos todo el día viendo un mundo que no era real, además, cuando me salía de ahí, miraba mi mundo y veía discusiones familiares, veía problemas económicos, veía muerte de familiares. No, mejor vuelvo a este mundo más imaginario, ¿no? Porque el mío parece que es más crudo o es más incierto. Y llegué a mi mundo real y empecé a aplicar eso también. Es lo que vi. Entonces, las redes sociales me avalan mi actitud violenta y mi actitud intolerante. Si no lo hacen como yo digo, no está bien y hay que castigarlo. Porque al parecer castigándolo soy más popular. Y el que pisa más fuerte o habla más fuerte, parece que ese es la autoridad, ¿no? Entonces, como los mensajes están equivocados permanentemente, es que tenemos que tratar como sociedad de decir, a ver, pero esto no es real, ¿no? A él le están pagando para esto, este es su trabajo. Cuando a mi hija menor le decía, ya, pero te das cuenta que esa mamá está trabajando en ser una mamá simpática, ¿no? Está trabajando, ese es su trabajo. Claro. Ella apaga la cámara y lo más probable es que a su hija no juega así con su hija. Claro, se transforma. Oye, se nos acaba el tiempo, Carola, pero me habría gustado que me hubieras hablado algo del SLEP, toda esta cosa que está pasando y que se está quedando, bueno, que ya parece ser que hay por lo menos una solución en el sentido de haber vuelto a las clases, pero desgraciadamente se nos fue el tiempo, así que me gustaría, sí, si pudiéramos seguir en algún minuto para conversar de todo el tema que sucedió, por ejemplo, en Atacama, tanto tiempo sin clase los chicos. Es que es ahí donde, solamente, yo Ganes... sé que nos queda súper poquito tiempo, pero es solamente ese punto, es como para la conclusión de lo que conversamos hoy. Correcto, ¿Te das dale. cuenta? Fuimos uno de los países que estuvimos con menos clase en pandemia y sabemos los estragos que causó. Y ahora, por problemas entre personas, por gestiones, por gestión administrativa muchas veces, ¿quién salió perjudicado? 50 días o más de clases. Entonces, es donde tengo las prioridades de verdad, porque como sociedad decimos y hablamos de educación y horas, pero cuando tenemos que tomar decisiones, ¿dónde están las prioridades? Entonces ahí es donde, ese es un dolor. Para mí, lo que pasó en el norte de verdad es un dolor, decir, pero si sabemos lo mal que hizo, nadie nos está contando, no estamos hipotetizando, ¿no? Entonces pongámonos a trabajar todos para el mismo lado, ¿no? Ya, pero eso, y hablemos cuando quieras. Muchas gracias, Carola Quinteros, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Nada, que estés muy bien, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le damos a Carola Quinteros, directora de Educación Diferencial de la Universidad San Sebastián, por haber estado hablando con nosotros sobre esta crisis de la educación en Chile. Nos quedó debiendo todo el tema que está pasando que pasó en Atacama, pero sobre todo el tema del SLEP, ¿no? Que no ha quedado muy claro de qué se trata, cómo a lo mejor algunos problemas, no sé, administrativos, como dijo ella, podrían haber estado también siendo parte de la problemática, pero ya es ahora tiempo de que nos preocupemos de la solucionática, ¿no es cierto? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.